Saludos cordiales a todos los estudiantes y profesores de la educación técnica y profesional, enseñanza que también se le llama ETP. Bienvenidos a su programa Vista Tecnológica, programa para todos los estudiantes de la ETP y de todos los niveles de enseñanza. Hoy, desde la capital de todos los cubanos y por el canal educativo, les ofrecemos las siguientes propuestas. Pero antes, vamos al spot del programa. El técnico medio en hidráulica trabaja en la construcción y conservación de presas, acueductos, sistema de abastecimiento de agua y evacuación de las residuales en edificaciones, así como en alcantarillados y canales. El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el abastecimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Te propongo entonces ver ahora el material relacionado con la importancia del agua en el planeta y luego seguimos conversando. Adelante. Todos los días usamos agua. Para diferentes propósitos, el agua siempre está presente en nuestra vida. ¿De dónde proviene? Vayamos un paso atrás para recordar cómo funciona el ciclo hidrológico. El agua en el océano se calienta por el sol y se evapora, formando nubes. Las formaciones terrestres y las variaciones en la temperatura hacen que las nubes suban y se enfríen. Esto provoca la precipitación. Luego, el agua entra en la tierra y se transporta por corrientes superficiales y acuíferos. Parte fluye hacia el mar y parte se vuelve a evaporar. Pero, de nuevo, ¿cómo saber con precisión de dónde viene el agua que consumimos? Para responder a esta pregunta, recurrimos a la ciencia. Existe un método científico para identificar, por ejemplo, de dónde proviene el agua que se usa en una planta de producción. Esta técnica se basa en medir isótopos estables. Veamos rápidamente qué es un isótopo. Estos son átomos de un mismo elemento químico cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto uno es más pesado que el otro. Para identificar de dónde proviene el agua, se mide la concentración de isótopos, especialmente aquellos que tienen más peso. La línea base es el mar, pues ahí la concentración es mayor. Al comparar la concentración de isótopos en una cuenca con la concentración en el lugar donde se usa, por ejemplo, en una planta de producción, se puede concluir de dónde proviene el agua. Hacer esta identificación precisa permite a los usuarios, ya sea que se trate de una empresa, agroindustria o comunidad, conservar el sitio específico en la cuenca de donde proviene el agua que consumen. De esta forma, pueden asegurar disponibilidad de agua para el futuro. Y es precisamente de la especialidad de hidráulica que estaremos conversando. Ahí les va la propuesta. Estaremos conversando acerca de la rama de la construcción y para ello, la propuesta de un video didáctico hoy veremos la especialidad de hidráulica. Abordaremos en la sección de Universo Juvenil, Medio Ambiente, Profesiones y Oficios. Las especialidades de la rama de la construcción son hidráulica, elaboración de muebles, viales y construcción civil. El técnico de nivel medio en hidráulica trabaja bajo la dirección de especialistas arquitectos e ingenieros en la construcción y conservación de presas, acueductos, sistema de abastecimiento de agua y evacuación de las residuales en edificaciones, así como en alcantarillados y canales. Ahora les propongo observar un material relacionado con la construcción de obras hidráulicas. Adelante. ¿Has escuchado la expresión tan fácil como abrir un grifo? Pues voy a demostrarte que detrás de este gesto hay una importante labor para que el agua llegue hasta nosotros en condiciones óptimas para el consumo. El agua no se crea. Procede de fuentes naturales que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Este agua se denomina agua bruta.
Y voy a explicarte el proceso para transformarla en agua potable o agua apta para el consumo humano. Antes, debes saber que el agua es un tesoro escaso, que debemos cuidar para que llegue a nosotros en perfectas condiciones y después depurar para devolver al medio natural. Este proceso se conoce como ciclo integral del agua. Durante la primera fase del ciclo, el agua bruta es conducida hacia las ETAP, estaciones de tratamiento de agua potable, o hacia las EDAM, estaciones desaladoras de agua de mar. En estas instalaciones se inicia el tratamiento, un cuidado proceso para transformar el agua bruta en agua potable. El proceso comienza con el pretratamiento, en el que se eliminan restos del agua como ramas y piedras mediante rejas, arenas mediante desarenadoras o microalgas mediante flotadores. También se realizan los procesos de oxidación y floculación-coagulación, mezclando ciertos reactivos con las materias en suspensión para eliminarlas más fácilmente. Las aglomeraciones resultantes se llaman flóculos. Y, si es necesario, se añade también un corrector de pH para mejorar el tratamiento. A continuación, el agua pasa a un decantador en el que los flóculos crecen y se hacen más pesados, quedando depositados en el fondo. Y el agua ya clarificada es conducida mediante canales superficiales a un canal colector para su envío a la siguiente fase. Durante la filtración, el agua clarificada pasa a través de minuciosos filtros en los que se depositan nuevos materiales de desecho. Es un proceso básico exigido por las normas sanitarias para el consumo de agua. Con el fin de eliminar bacterias y otros microorganismos, el agua pasa a través de lámparas de rayos UVC y posteriormente se añaden compuestos de cloro y flúor. La desinfección es imprescindible para garantizar la calidad microbiológica del agua. El agua procedente del medio marino debe someterse además al proceso de desalación, que incluye a su vez varios pasos. La microfiltración, mediante mallas extremadamente finas. La tecnología de purificación de ósmosis inversa, que elimina iones y moléculas, además de bacterias y otras partículas. Y el acondicionamiento de pH para reducir el grado de alcalinidad del agua. Como ves, la investigación y la innovación son prioritarias en la gestión del ciclo integral del agua. Durante todo el proceso, el agua es sometida además a rigurosos análisis mediante test de campo, analizadores automáticos y en laboratorio, que garantizan que el agua cumple con los más altos estándares de calidad y salubridad. Una vez completado el ciclo del tratamiento, el agua queda almacenada en depósitos desde donde es distribuida a través de la red de tuberías hasta nuestros hogares, comercios, industrias. El agua es la fuente de toda la vida en la Tierra. Su distribución es muy variable. En algunas regiones es muy abundante, mientras que en otras escasea. El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro y sus cambios de estado físico, líquido, gaseoso y sólido, según las condiciones ambientales. El agua se encuentra distribuida en los mares, ríos o lagos en estado líquido, en los glaciares de los polos y las montañas en estado sólido, y en las nubes, en estado gaseoso. A continuación, te explicamos cómo circula el agua en cada una de sus etapas. 1. Evaporación. La evaporación es una fase del ciclo del agua que consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. La transpiración, a su vez, es un tipo de evaporación que transforma en vapor el agua contenida en las plantas. La parte de vapor de agua que permanece suspendida en el aire se conoce con el nombre de humedad. Al transformarse en vapor, el agua sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase. 2. Condensación.
Durante la condensación el vapor de agua que ha subido a la atmósfera se enfría y se concentra en partículas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, pasarán a estado líquido nuevamente y serán transportadas por corrientes de aire hasta que se produzca el siguiente paso. 3. Precipitación. La precipitación tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. En las regiones más frías del planeta el agua pasa del estado líquido al sólido, solidificación, y se precipita como nieve o granizo. Cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. 4. Infiltración. La infiltración es el proceso por el que el agua que ha caído en la superficie terrestre, mediante precipitaciones, penetra en el suelo. Una parte queda en la zona más superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. Otra parte se filtra a través de los poros hasta alcanzar la capa freática, una capa interna compuesta de roca en la que se almacena el agua. 5. Escorrentía. La escorrentía superficial es el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. Además, es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. La escorrentía subterránea es el desplazamiento de las aguas que se mueven a través de la capa freática. Cuando los depósitos de agua subterránea, conocidos como acuíferos, se llenan hasta desbordarse, pueden producirse manantiales que devuelven el agua a las corrientes fluviales. Importancia del ciclo del agua. El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra y para el sustento de todos los ecosistemas terrestres. Asimismo, determina la variación climática e interfiere en el nivel de los ríos, lagos, mares y océanos. Los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua. La acción del hombre provoca cambios climáticos y contaminación en la biosfera y pone en riesgo la distribución del agua y la vida en la Tierra. Hoy les propongo ver un video didáctico relacionado con la hidráulica. Importante ver las características de esta especialidad y valorar la importancia económica de este tema en la sociedad. Paso número 1. Extracción del agua del mar. El agua salada del mar es uno de los recursos más abundantes en el planeta. ¿Pero sabías que no es tan fácil convertirla en algo que podamos beber? El primer paso para transformar el océano en agua potable es captarla. Y este es un proceso realmente impresionante. Cuando todo el agua llega a la planta, empieza el verdadero proceso. Lo primero será filtrarla. Vamos a verlo. Paso número 2. Filtrado inicial. Ahora que millones de litros de agua han llegado a la planta, es momento de prepararla para lo que viene. Antes de que el agua pase por los complejos procesos de purificación, lo primero que se hace es eliminar las impurezas más grandes. Imagina por un momento que el agua que bebes contiene algas, arena y hasta pequeños peces. Sería una experiencia bastante desagradable, ¿verdad? Pues este primer paso de filtrado evita precisamente que eso ocurra. Paso número 3. Desalinización por ósmosis inversa. Con el agua ahora limpia de impurezas grandes, llega el momento más importante, eliminar la sal. Pero, ¿cómo se hace esto? Aquí entra en juego una de las tecnologías más impresionantes, la ósmosis inversa. Este proceso es más sencillo de lo que parece. En este paso, se utiliza un filtro especial que actúa como una especie de puerta, que solo deja pasar el agua limpia. Cuando el agua fluye hacia este filtro, el agua pura pasa a través de él, pero la sal, los minerales y otros contaminantes quedan atrapados y no pueden seguir su camino. Este filtro funciona gracias a su estructura extremadamente fina, que permite que solo las moléculas de agua pasen a través de ella, bloqueando las sustancias no deseadas. Es como una red superajustada que filtra todo lo que no queremos. Con el agua ya libre de sal, pero aún no completamente lista para su consumo, llega el siguiente paso: asegurarnos de que esté completamente limpia y segura para beber. Paso número 4. Eliminación de impurezas y desinfección. Ya tenemos un agua sin sal, pero
aún no está completamente lista para beber. Todavía pueden quedar impurezas o microorganismos que no queremos en el agua. Así que es el momento de asegurarnos de que el agua esté completamente limpia y segura para el consumo. Imagina por un momento que este proceso no se hace correctamente y todo el agua que consumimos contiene un virus. Un solo error podría poner en riesgo a toda una población. Por eso, para eliminar cualquier tipo de bacteria, virus o patógenos restantes, se utilizan procesos de desinfección. Uno de los métodos más comunes es el uso de radiación ultravioleta. Este proceso es muy eficaz, ya que la luz ultravioleta daña el ADN de los microorganismos, impidiendo que puedan multiplicarse. Es como si fueran rayos del sol artificiales que eliminan los gérmenes del agua sin la necesidad de añadir productos químicos. En algunas plantas también se utiliza el cloro para asegurar que no queden bacterias ni otros microorganismos. Paso número 5. Ajuste de minerales. Llegados a este punto, ya estamos muy cerca de tener el agua potable lista para beber. El agua desalada ha pasado por un proceso de purificación exhaustivo, pero aún le falta un detalle crucial: los minerales. El agua desalada puede estar demasiado pura, y eso significa que le faltan algunos minerales esenciales que necesitamos, como el calcio, magnesio y potasio, que son importantes para nuestra salud y para el sabor del agua. Sin estos minerales, el agua puede sentirse vacía y hasta insípida. Es como cuando el agua se siente demasiado plana o sosa. Entonces, ¿cómo se añaden estos minerales? Grandes máquinas dosificadoras se encargan de agregar cantidades precisas de minerales al agua. El proceso se llama mineralización y su objetivo es equilibrar la composición del agua, haciéndola más parecida a la que bebemos normalmente del grifo o de las fuentes naturales. Las dosis se controlan con tal precisión que solo se añaden los minerales necesarios para que el agua no solo sea potable, sino también sabrosa y adecuada para consumirla a largo plazo. Paso número 6. Control de calidad y almacenamiento. Una vez que el agua ha pasado por todos los procesos de purificación y mineralización, es hora de asegurar que todo esté perfecto. Este es el momento crítico: el control de calidad. Imagina que, después de todo el proceso, te bebes un vaso de agua contaminada por un error en esta fase. Por eso, se realizan pruebas constantes, como análisis de muestras de agua para comprobar que no haya bacterias, metales pesados ni otros contaminantes. Además, se miden parámetros como el pH, la conductividad y la mineralización para asegurarse de que el agua esté perfecta para el consumo. Paso número 7. Distribución y entrega final. Con el agua tratada y aprobada, es momento de entregarla. Este paso asegura que el agua llegue directamente a los hogares y lugares que dependen de ella. Cuando el agua sale de los depósitos de almacenamiento, se distribuye a través de una extensa red de tuberías subterráneas que conectan las plantas de tratamiento con los hogares, hospitales, fábricas y otros lugares. El agua es un recurso natural que puede agotarse. En nuestro planeta existe muchísima agua que cubre las 2/3 partes del globo, pero en su mayoría es agua salada. El agua dulce existe en una proporción mucho menor y es un recurso natural que debemos cuidar, porque como todos los recursos de la tierra, se agotan. ¿Sabes por qué es importante cuidar el agua? Para conservar las zonas de recarga hídrica y las microcuencas, es necesario practicar acciones que mejoren las condiciones del suelo. De esta manera, impediremos que la tierra se erosione y que sus diferentes funciones que permiten captar el agua dejen de existir. Entre estas acciones debemos adoptar: 1. No quemar los rastrojos o bosques de los terrenos. 2. Aplicar prácticas agroforestales y diversificar cultivos. 3. Mantener cobertura vegetativa en los cultivos. El suelo descubierto sufre. 4. Evitar o disminuir el uso de químicos, los cuales perjudican la vida bacteriana del suelo, tan importante para la fertilidad y para facilitar la infiltración. 5. Integrar barreras vivas. Las barreras vivas son hileras de plantas que, en terrenos de ladera, se siembran en curvas a nivel. 6. Establecer barreras muertas. Las barreras muertas son hileras construidas con piedras que se colocan de forma ordenada en contra de la pendiente. 7.
Construir acequias de laderas. Las acequias de ladera son canales de forma trapezoidal que se construyen en terrenos de ladera, siguiendo el nivel de las curvas. Estas ayudan a interceptar la escorrentía, reducen su velocidad y facilitan la infiltración al concentrar el agua. Las zonas de recarga hídrica y las microcuencas juegan un rol fundamental en la naturaleza. Forman parte del ciclo del agua y nos permiten disponer de ella para nuestra vida. Las aguas dulces constituyen un recurso escaso, amenazado y en peligro. De acuerdo con los estudios sobre los balances hídricos del planeta, solamente el 0.07% de las aguas dulces se encuentran realmente disponibles a todos los usos humanos directos. De esta pequeñísima porción dependen procesos sociales vitales. Las más recientes evaluaciones de los especialistas y organizaciones internacionales conectadas con los problemas del agua sugieren que para los próximos años más de las 2/3 partes de la humanidad sufrirá algún estrés por falta de este líquido. Vamos con un material acerca del ahorro del agua. Adelante. El agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra. 97% de ella se encuentra en los océanos como agua salada y en un 3% como agua dulce, de la cual el 2% es agua dulce no accesible, ya que se encuentra en los casquetes polares, y el 1% de agua dulce accesible y disponible está distribuida en orden descendente en lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y materia viva. Mientras el agua disponible para consumo humano disminuye por efecto de las talas, quemas, vertimientos de agua contaminada, disposición de basura, aceites, combustibles, entre muchos otros factores, la población humana sigue creciendo exponencialmente. Más fábricas, más industrias, más cultivos comerciales de gran escala y más fuentes hídricas y nacederos destruidos. De ahí la importancia de conocer las diferentes alternativas para el uso eficiente y el ahorro del agua. Buenos hábitos y prácticas con el agua y las fuentes hídricas. Son buenos hábitos y prácticas los que se traducen en actitudes y comportamientos con responsabilidad socioambiental. Conozcamos algunos tips que contribuyen con el ahorro y el uso eficiente del agua. Cerrar la llave mientras se enjabona, cepilla o afeita. Revisar que no haya fugas en las llaves y tuberías del agua de la casa. Recoger aguas lluvias para el riego de jardines, lavado de pisos y vehículos. Hacer reservorios de aguas lluvias para uso doméstico. Llevar al paseo de olla alimentos preparados o listos para preparar. No utilizar desechables ni bolsas plásticas, estas contaminan el agua. Retirar los residuos de la vajilla u ollas y luego sí lavarlos. Inspeccionar que no haya fugas en baños y lavamanos. No utilizar las cisternas para bajar pañuelos faciales o servilletas. Usar cisternas ahorradoras o instale botellas con arena o agua dentro de las cisternas convencionales. No lavar vehículos en las fuentes hídricas. No depositar desechos o basura en fuentes de agua. No realizar ningún tipo de vertimiento de aguas usadas o con residuos tóxicos a fuentes hídricas. No verter aceites o combustibles a ríos, caños, quebradas, lagunas o en zonas de inundación o franjas protectoras. El agua es vida y asimismo debe ser valorada, respetada y conservada. Por eso, ahí les va la propuesta. Si quieres estudiar una especialidad de la rama de hidráulica, solo tienes que haber terminado el 9º y el 12º grado. No puede faltar, claramente, el amor a la especialidad. En solo 3 años y medio serás un graduado de la especialidad de hidráulica. Es la esencia de la vida. No la malgastes.
Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Y en la sección de historias contadas estaremos hablando de una de las obras más importantes de Cuba en el siglo XIX, que permitió la conducción de las aguas de los manantiales de Vento hasta la ciudad. Vamos a profundizar acerca del acueducto de Alvear y la historia del abasto de agua. El 22 de enero de 1893 fueron abiertas por vez primera las válvulas del acueducto de Alvear. Sus obras, iniciadas en 1856, tardaron más de 40 años en completarse. El reto asumido por su diseñador y constructor, el ingeniero cubano Francisco de Alvear y Fernández de Lar, fue traer a la ciudad las límpidas aguas de los manantiales de Vento, reemplazando a los antiguos e insalubres sistemas de suministro de agua, la Zanja Real y el acueducto de Fernando VII. Sus tuberías se extendían a lo largo de 104 kilómetros y conducían, impulsados solo por la fuerza de gravedad, unos 120.000 metros cúbicos de agua diarios. Entre sus obras más sobresalientes están la taza colectora de Vento, la gran conductora de 42 pulgadas de diámetro, y el canal abierto bajo el cauce del río Almendares, para permitir el paso de 2 tubos de sifón, necesarios para salvar este obstáculo geográfico. Otra obra de gran realce son los depósitos de Palatino, con capacidad para 8 millones de galones cada uno. Con más de un siglo de historia, el acueducto de Alvear continúa prestando sus servicios a una parte de la población de La Habana. En él, cada gota de agua evoca un homenaje a la genialidad de su constructor. Ahora sí vamos a despedirnos de los estudiantes. Recuerden que esto es un programa de ustedes y por ustedes. Para elevar su cultura técnica y general integral. En este su programa, Vista Tecnológica.